Era el sacerdote ungido de Jehová. Y vamos a ver aquí que el Señor escogió a Samuel para que fuera a ungir al hombre que iba a salvar a Israel de la opresión. En ese tiempo se levantaron gigantes, se levantaban Goliat, y en ese tiempo nadie podía destruir a esos gigantes. Y el Señor le dijo a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque allí es donde voy a levantar al que va a salvar a Israel. Y entonces allí es donde quiero que por favor me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 17. Hoy vamos a aprender acerca de lo que el Señor hace en medio de nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 17, vamos a leer en el versículo... Un momentico, no. Primero vamos a 16, capítulo 16, versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5, donde dice: él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿A quién vio Samuel? ¿A quién? Repita, Eliab. Y viendo a Eliab, dijo, y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Cómo era Eliab? Grande y de buen parecer. Por ahí me dijeron que hoy en día era como decir La Roca, más o menos. Bueno, eso dijeron, que como La Roca. No, porque Brad Pitt es flacuchético, no es tan fornido. Que como La Roca, más o menos. Entonces, Samuel, cuando vio a Eliab, dijo: ¡wow! Esta es tremenda viga. Este va a ser el que va a salvar a Israel. Y el Señor le dice: espere Samuel, no se apresure, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, que como vio el Señor a Eliab, lo desechó. Para el Señor, Eliab, ante los ojos de él, no era conforme lo que él tenía planeado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está de frente de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Versículo 12. Envió pues por él, sigamos. Entonces llamó Isaí a Abinadab, otro hijo. O sea, el primogénito era Eliab, la roca, pues, grande. El segundo era Abinadab. Y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Sama. Y él dijo: tampoco es este que ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Imagínense, pasaron uno y el otro y el otro y el otro, todos los hijos de Isaí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: no, todavía queda uno, el menor. O sea, que como dicen hoy en día, David era mucho menor, ¿sí o no? Era el menor David. Entonces, aún queda el menor que pacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. ¿Cómo era? Rubio,
de hermosos ojos, ¡oh! Y de buen parecer. Ahora sí era como dijo Patricia, como Brad Pitt, más o menos así. Por ahí dijeron que era como el Capitán América. Uy, bueno, entonces vamos a volver a repetir el versículo 12. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y mire cómo lo vio Samuel, rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién era? David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué era lo que necesitaba David para que el Señor lo usara? Que lo ungieran. ¿Y qué vino sobre David? Era lo único y suficiente para el Señor, el Espíritu Santo. Que David estuviera ungido. Samuel, a pesar de que era el sacerdote que hablaba directamente con el Señor, Dios le hablaba directamente a él. Y era escogido desde antes de que él naciera. Y era un hombre sensible a la voz del Señor. Por muy sacerdote que era, se dejaba llevar, ¿por qué? Por la vista. Y nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por la vista. Nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por las emociones. Nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por las apariencias. Pero aquí muy clarito nos dice el Señor que Él lo que mira es el corazón. El hijo mayor de Isaí era de hermoso parecer. Él era un guerrero alto, fornido. Y es más, su nombre Eliab quería decir, Dios es mi padre. Pues ¿cómo Samuel no iba a decir, es este? ¿No es cierto que sí? Entonces, pero aunque nosotros, mire, aunque Eliab tenía un nombre muy lindo, era un hombre guerrero, era un hombre fuerte, fortachón, grande, había estado siempre en las primeras filas de la guerra, aunque él era un hombre preparado, el Señor miraba, era su corazón. Entonces, el Señor siempre mira lo que está aquí adentro. El Señor no nos escoge por lo que tengamos, por las apariencias, por lo de afuera. El Señor mira es nuestro corazón. Las apariencias pueden engañar. Como dice el dicho, las apariencias ¿qué? Engañan. Y aquí mismo el Señor nos muestra el pasaje donde las apariencias engañan. Y nosotros podemos ser muy fácil engañados por lo exterior, por lo de afuera. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que mirar es lo que hay en el corazón. Entonces, hoy vamos a pedirle al Señor que el Señor prepare nuestro corazón, que el Señor mire nuestro corazón para que tengamos un corazón agradable a Él y que no seamos desechados por Dios, porque un corazón que no le agrada a Dios, Él lo desecha. Pero un corazón que agrada a Dios, Él lo va a ungir, lo va a preparar, lo va a llenar de su espíritu para que pueda avanzar, para que pueda seguir adelante y para que pueda obtener las bendiciones del Señor. Entonces, vemos aquí que Eliab, miremos en el capítulo 17, en el versículo 13 dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para que apacentara las ovejas de su padre en Belén. Aún después de que David había sido ungido, sus hermanos le dijeron,
no, David, usted no tiene parte acá. Usted se tiene que ir, váyase para donde están las ovejas. Ese es su lugar, ese es su sitio. Muchas veces el Señor nos prepara, el Señor envía su Espíritu Santo, nos unge y las personas que están alrededor no nos ven como esos instrumentos que el Señor va a usar. Por el contrario, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ven los hermanos? Y aún los de la propia familia, los de la misma familia, son los que ven a David y le dicen, su lugar no es aquí, usted no es un hombre de guerra, usted es un hombre que tiene que pastorear ovejas. Vaya, cuídela, mijo, vaya para allá. Entonces, miremos aquí más adelante, su hermano mayor no lo veía como lo veía Dios. Muchas veces nuestros familiares, las personas que están a nuestro alrededor, no nos ven como nos ve Dios. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos y seguros de cómo nos ve Dios a nosotros. Cómo me ve a mí Dios. Sin importar lo que la gente que está a mi alrededor, sin importar los que están allí, que no vean lo que Dios ve. Yo sí tengo que tener la convicción. Usted tiene que tener la convicción que el Señor le da a usted, lo que el Señor le ha dado, la unción y lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros. Y miren el versículo 28 del capítulo 18, 16, 17 de Primera de Samuel dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Vuelve y le dice Eliab, ¿usted qué hace aquí, David? ¿Usted qué anda averiguando? Usted es muy chismoso. Usted no tiene que estar aquí merodeando nada. Yo conozco tu soberbia, le dice Eliab, el hermano mayor de David, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió, ay, ¿yo qué he hecho ahora? Tranquilo, hermano. ¿Por qué? No puedo hablar, pues. No puedo venir a decir algo. No puedo venir a averiguar. Y el hermano mayor le dijo, no, usted no tiene que estar aquí. Váyase. Se me va ya para allá, para el campo. Y David, como ya había sido ungido, y David como ya tenía el Espíritu Santo de Dios en su corazón, y como él ya sabía que el Señor lo tenía para grandes cosas, dijo, ¿le hago caso a mi hermano mayor o le hago caso al Espíritu Santo de Dios? Muchas veces nosotros también tenemos en nuestros oídos personas que nos dicen cosas como, usted no sirve para eso. Usted no es esa persona que usted quiere ser. O usted no es el ungido del Señor. Y eso le dio más valor a David. Y mire lo que pasó en el versículo 32 más adelante. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. El mismo Samuel lo había ungido. El mismo Saúl sabía que David era ungido por el Señor. Samuel había ido a hablar con Saúl a decirle, el Señor ungió a David. Y el mismo Saúl le decía, no, tú no puedes ir, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado la ira del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. O sea que Saúl también dijo, bueno, pues si Dios lo envió a usted,
váyase. Pero antes, espérese un momentico, David, póngase la armadura, porque es que usted se va así como tan desprotegido, y ese es un guerrero que va lleno de hierro. ¿Se acuerda cómo era la armadura de aquellos guerreros en aquel tiempo? Era toda de hierro desde los pies hasta la cabeza, esa armadura. Y Saúl, aún viendo que David estaba convencido que él tenía la autoridad porque él iba a ir en el nombre del Señor, Saúl le dice: no, venga, espérese un momentico, venga, yo le pongo la armadura. Y David pues se dejó poner la armadura porque dijo: bueno, pues es la autoridad, tengo que obedecer. Y cuando David se puso esa armadura, dice que no podía ni caminar, quedó así tieso. Era de bronce la armadura. Y David, acostumbrado a andar con su batica y con sus chanclas y andar relajado todo el día, ¿usted se imagina con esa armadura cómo quedó? Dice que no podía dar ni un paso, quedó tieso. Y él decía: pero ¿cómo voy a pelear contra este filisteo si no puedo ni caminar? ¿Por qué? Porque los hombres todavía veían que David iba a pelear, era en las fuerzas, creían que eran las fuerzas del hombre, pero David iba a pelear era en el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el único que lo podía respaldar. Entonces, miremos aquí, en el versículo 40, ¿qué fue? Dice, más atrásito dice: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, se quitó la armadura. Versículo 40. Y tomó su callado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuáles fueron las armas de David? 5 piedras y una cauchera. Eso fue todo lo que cogió. Y se fue y dijo: yo me voy para adelante. Versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo. Por eso fue que el Señor escogió a David. Esta es la clave, y escuche bien lo que hizo David. Dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Versículo 50. Así venció David al filisteo. ¿Cómo? ¿Cómo lo venció? En el nombre de Jehová de los ejércitos, con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Por qué el Señor no escogió a Eliab, que era el hermano mayor de David, el primogénito, el hijo de Isaí, donde dice Jesús que él es rama fructífera de quién? De Isaí, ¿no es cierto que sí? Y según la palabra, el primogénito siempre era el que tenía ¿qué? La bendición y la autoridad, ¿no es cierto que sí? Pero ¿por qué el Señor no escogió a Eliab, que era el primogénito, que era el hijo de Isaí? Porque él era un hombre de guerra, él era un hombre fuerte, él era un hombre experimentado, él era un hombre que desde niño había estado en las batallas y siempre iba al frente de batalla, y el Señor les daba muchas batallas a ellos, pero ellos siempre daban el honor ¿a quién? A los guerreros, a los hombres, a los que iban de batalla, a los que estaban bien fuertes.
Por eso el Señor no escogió a Eliab. ¿Por qué? Porque le iban a dar la gloria ¿a quién? Al hombre. Entonces el Señor conocía el corazón de David, que David iba a dar la gloria a Dios. Y lo vemos aquí reflejado. Vemos que David dio la gloria al Señor. David fue quien se levantó y dijo: Dios de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos, el que va delante de mí es el que me entrega a este filisteo incircunciso. ¿A quién? A Goliat. Por eso el Señor lo escogió, porque sabía que David tenía un corazón humilde, que él no se iba a otorgar la victoria, que él no iba a decir: ¿vio? Porque yo fui, porque yo me levanté, porque yo iba a ir, fue que tuvimos la victoria. No. Él se levantó porque él llevaba la unción del Espíritu Santo. Él iba ungido, él iba con el poder, él iba con lo que el Señor lo iba a usar, que era su presencia. Por eso usted y yo lo que necesitamos para vencer batallas, para vencer gigantes, es la unción del Espíritu Santo de Dios. Es lo único y lo más importante que necesitamos. Con eso lo tenemos todo. Y muchas veces nosotros pensamos que es en nuestras fuerzas, que es con mi habilidad, con mi inteligencia, con mi trabajo, con lo que yo sé, con lo que tengo. Y el Señor dice: no, es con mi espíritu. Y mire lo que dice, volvamos otra vez atrás, por favor. En el capítulo 17. Capítulo 18. Versículo 25, donde dice: David estaba averiguando qué era lo que le iban a dar al que matara a ese filisteo, a Goliat. Y dice: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a los de su casa y a los de su padre. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿y qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sabía que este filisteo estaba provocando, ¿era quién? A Dios mismo, porque él se estaba metiendo con los hijos de Dios. Y David sabía que si él peleaba contra él, que si el Señor le daba la batalla, él iba a tener una recompensa. Casi nada, ¿no? Las riquezas del rey. Miren, en este tiempo los israelitas estaban siendo oprimidos, estaban siendo como hoy en día, estaban haciendo la guerra contra ellos, había desesperanza, no había nada que hacer. Y el Señor levantó a David y David dijo: ¿y qué me van a dar? Y el Señor le dice: va a obtener las riquezas del rey. Y no solamente las riquezas del rey, sino que le va a dar a su hija, a Mical. Entonces David dijo: bueno, entonces yo voy a ir. Y no solamente David obtuvo las riquezas del rey, le dieron su hija, la hija del rey, a Mical, sino que toda su casa, sus padres y sus hermanos, no volvieron a tener ninguna necesidad de nada, porque aquí dice que los eximieron de cualquier pago. O sea que el mismo rey los mantenía y les daba todo lo necesario a su familia. Cuando el Señor nos escoge, cuando el Señor lo escoge a usted, no es solamente para que usted tenga la bendición, no es solamente para que usted tenga riquezas, no es solamente para que usted pueda ser ese instrumento en las manos del Señor, sino para que su casa, su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos, toda su casa, su hogar, tenga la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Crea que a usted el Señor lo usa para que sea ese instrumento que traiga bendición espiritual y también material a su casa, a su hogar.
porque cuando somos ungidos, el Espíritu Santo de Dios es el que está en medio de nosotros, nos dirige, nos guía, nos abre puertas, cuando somos sensibles a la voz del Señor. Mire, ¿cómo hacemos? Ahí es donde voy a empezar con el tema. El tema de hoy es: Jehová mira mi corazón. Jehová mira mi corazón. Pero para que el Señor mire nuestro corazón, nosotros tenemos que tener un corazón como el de David. Un corazón humilde. Un corazón que reconozca siempre que toda la gloria es para Dios. Señor, gracias porque esta casa es tuya. Tú me la diste. Gracias, Señor, porque este carro tú me lo diste. Gracias, Señor, porque este trabajo tú me lo diste. Gracias, Señor, porque tú me diste mi esposa, mi familia, mis hijos. Gracias, Señor, porque fuiste tú. Toda la gloria es ¿para quién? Para Dios. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, no es por mi habilidad, no es por mis dones, no es por mis talentos. Es porque el Señor me ha ungido. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le demos toda la gloria a Él.